Cuando comencé esta serie, ya con esta, la cuarta semana, Dios puso en mi corazón algo cuando la preparaba y todavía está el sentir en mi corazón en esta mañana en relación a esta serie. Ustedes saben que el título de la serie es Los 5 pilares de nuestra fe. ¿Lo recuerdan? 5 pilares de nuestra fe. ¿Qué perseguimos con esto? Un pilar es una columna, un pilar es un sostén. Un pilar es algo que, como dije en la primera ocasión, hace que una estructura siga en pie, sólida y de refugio al que se pone debajo de ella. Entonces, ¿qué quiere enseñarnos el Espíritu Santo por medio de esta serie? Quiere enseñarnos a sostenernos en la estructura de nuestra fe, en las columnas que a través de los siglos la iglesia ha tenido. ¿Cuál fue la primera que vimos? ¿Lo recuerda alguien? La palabra de Dios, las escrituras, la Biblia. Y básicamente la Biblia viene a ser una bendición a nuestras vidas, una columna que nos sostiene en una relación permanente hasta que Cristo venga, cuando por lo menos hagamos 3 cosas. Cuando la leamos, en primer lugar, porque si no, no nos puede bendecir. Cuando la creamos, es leerla, es creerla, y en tercer lugar es vivirla. Y si estas 3 cosas las hacemos diariamente, créeme que no caerá jamás. Leer la palabra, creer la palabra y vivir la palabra. ¿Alguien dice amén a eso? Por favor, yo sé que las máscaras les apagan un poco la voz, pero siéntanse libres para decir amén, porque quiero saber que estoy rodeado de una iglesia viva que cree lo que estoy predicando. Amén, dale un aplauso al Señor. Y luego hablamos de Jesús. Jesús, que es el fundamento, es la base y es también una columna que sostiene nuestras vidas. Solo Cristo, como dijeron los reformadores. Sin Él la palabra no tiene sentido, sin Él la palabra no es verdad. Él es la palabra y la palabra revela a quién es Él. Entonces nuestra relación eterna con el Padre comienza en una relación con el Hijo. Y si no estamos en el Hijo, no podemos estar en una relación correcta con el Padre. Y por eso la necesidad de nosotros no solamente creer intelectualmente en Jesús, sino tener una fe verdadera. ¿Cuál es la fe verdadera? Cuando yo creo y me rindo a lo que Jesús dice que yo debo vivir. Ahí está probando el Espíritu que realmente yo nací de nuevo, porque hay un fruto en la dirección de la voluntad de Dios. Pueden decir amén también a eso si lo creen. Y la semana pasada comenzamos a hablar de la gracia. Digo comenzamos porque nos quedamos a mitad. Al menos yo les dije a ustedes, y voy a cumplir mi promesa, de que quería cerrar hoy. Gracia, haciendo un recap, haciendo un recordatorio. ¿Qué es la gracia? La gracia es el regalo de Dios en Cristo Jesús, por medio de la fe, dice Efesios 2, 8, 9. La gracia es la salvación que Dios nos da, que nosotros no nos merecíamos, pero que Dios quiso darnos en una persona. Por eso tenemos que creer en Él, en Cristo, para ser llamados hijos de Dios y así tener una relación eterna con el Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Ahora, yo decía la semana pasada que dos peligros de la gracia que la convierten en desgracia. Ese fue el título del mensaje y continúa siendo el de hoy. Gracia y desgracia, o gracia o desgracia. Y yo decía que la gracia se convierte en una desgracia cuando, número 1, cuando la vemos como un chantaje divino. Dios me salva por gracia para luego imponerme cumplir su ley. Y veíamos que eso es una gran mentira, porque Dios nos salvó por gracia, nos sostiene en gracia y nos llevará por gracia a la presencia de Dios. Pero ahí surge otro peligro. Quien entiende esto dice, si no tuve que hacer nada para salvarme, no tengo que hacer nada para permanecer salvo. Voy a vivir a mis anchas. Y de ahí vienen unas doctrinas y unas teologías metidas dentro de la iglesia, que llevaron, por ejemplo, aquí en Miami a surgir una secta que ya murió el fundador, pero por ahí todavía están algunos. Pastor puertorriqueño, por cierto. No digo nada de los puertorriqueños, contra los puertorriqueños, pero era de Puerto Rico. Jesús Miranda era su nombre. Y él dijo que él era Cristo encarnado. Y creó una secta aquí en Miami que le decía a la gente que tú no tienes que preocuparte por lo que haces. No tienes que preocuparte por guardar el matrimonio y no tener relaciones con otra mujer. No tienes que preocuparte por emborracharte o no, porque el pecado ya no existe. Por lo tanto, lo que hagas no interrumpe tu relación con Dios. Lo importante es que estés en una relación de gracia con el Señor. Y así comenzó todo. Eso es un error, porque la gracia no es un certificado que el cielo te entrega para que después tú hagas lo que tú quieres. Hay mucha gente confundida y pudiera ser que algunos de ustedes o algunos de ustedes que están en casa estén confundidos de esa manera.
Y digan, si Dios me salvó por gracia y la Biblia dice que esta es una relación eterna de gracia, pues yo puedo darme el lujo de hacer lo que quiera. Como le dijo un hombre en un panel, creo que les contesto, en algún momento en un panel cristiano, le preguntaron a John Piper si cuando él decía que había que ocuparse en la salvación con temor y temblor, ¿acaso no le estaba poniendo obras a la salvación? Y esta persona, llena de pasión por su criterio, le dijo, ¿y qué sucede si cuando Cristo venga, Él me encuentre pecando en una relación fuera del matrimonio con otra mujer? ¿Acaso la salvación que me dio, que es eterna, yo la perdería? Y el predicador le dijo, en realidad debo comenzar por decirle algo. Usted, si piensa de esa manera, nunca nació de nuevo. Porque un cristiano nacido de nuevo nunca juega con la hipótesis de encontrarse pecando cuando su Salvador regrese. Un cristiano nacido de nuevo tiene el fruto del Espíritu, y la gracia no es una licencia para pecar, sino la libertad del pecado para ya no arrastrarnos en él por el resto de nuestra vida. No escuché muchos amén. Pero si tú has nacido de nuevo, pastor, pero yo me equivoco, sí, pero inmediatamente, seguramente si estás en Cristo, caes de rodillas y le dices, Señor, perdóname por mi pecado. Y en la medida que avances en Cristo, aprendes el poder preventivo de la gracia, que es conocerte a ti y tus debilidades y orar preventivamente cada día. Señor, necesito depender de ti. La chismosa dice, Señor, tú sabes que tengo lengua de trapo. Te tienes que conocer. Y que me encanta arrancar la tira del pellejo de la gente, pero nací de nuevo. Esa mujer ya no está viva. O ese hombre, digo la chismosa porque son más que los hombres, perdónenme, con el respeto que se merecen las señoras, pero aún la Biblia dice las mujercillas cargadas. Ese es tema para otro día. Pero si tú tienes un problema y tú tienes una tendencia, tú sabes, tú te conoces y tú lo traes delante de Cristo. Y cuando tú traes eso delante de Cristo, Cristo en ti forma vida y no te deja pecar. ¿Alguien puede decir amén? Hoy quiero llevarlos a un ejemplo en la Biblia de lo que es la gracia de Dios. Y quiero leerles el pasaje de Lucas 23. Jesús colgado en la cruz, crucificado. Y al lado de él, o a los lados de él, a la izquierda y a la derecha, dos criminales, dos ladrones. Lucas 23, 39 al 43 dice, uno de los criminales... Miren ustedes esta dinámica porque es increíble. Antes de leerte el pasaje, quiero que me mires acá un momentico y imaginemos esta escena. Jesús está crucificado en el medio y hay dos criminales aquí. ¿Qué son? ¿Cómo los describe la Biblia? Ladrones. La versión que tengo aquí los llama criminales. Gente que cometió un delito y que merece ese castigo. ¿Estamos allí? Y en el medio está alguien que sabes que se dedicó durante toda su vida a hacer milagros, a bendecir a las personas, a hablar bien, a anunciar el reino de Dios, y lo están crucificando. ¿Qué tú pensarías de esa persona sin fe? Vamos a quitar la fe del medio. ¿Qué tú pensarías de esa persona? ¿Está ahí por algo que se merece o está allí inmerecidamente? Inmerecidamente. Gracias, Alpi, por contestarlo. Tú tendrías que pensar, este que está en medio no se merece estar aquí. Pero mira esta dinámica. Lo primero que la Biblia nos dice, versículo 39, uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. El hombre está colgado al lado del Hijo de Dios y en lugar de apelar a él por misericordia, lo insulta y le dice, ¿no eres tú el Cristo? Y no es una pregunta sana, es una pregunta demandante. Vamos, pruébalo ahora, como le decían los demás. Y le dice estas palabras, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes? Aunque sufres la misma condena. Así, en nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Hablando de Jesús, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le contestó Jesús, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Antes de entrar a describir rápidamente lo que está pasando aquí, les leo el Salmo 85:10, porque la profecía del salmista en el Salmo 85:10 se cumple en Lucas 23. Miren qué preciosa
las palabras del Salmo 85, versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. En la cruz, la misericordia y la verdad en Cristo se están encontrando. Dios no dejó de ser justo para ser misericordioso, y no dejó de ser misericordioso al cargar su justicia sobre su Hijo, sino que allí lo uno y lo otro se juntaban en una sola persona. Él era toda misericordia y Él era toda justicia, cargando el pecado de todos los hombres. Y la Biblia dice, la justicia y la paz se besaron. Porque por un momento nosotros tendemos a pensar que la gracia es la ausencia de justicia. Y la gracia es cuando la justicia y la paz se besan. Cristo, hecho justicia de Dios por nosotros, cargando el justo castigo que el pecador merece. Y en ese momento, la justicia que Él carga besa a la paz. Se hacen uno. Como un matrimonio cuando sella su unión en el beso que el pastor dice, y ahora puedes besar a la novia como declarando marido y mujer son. Allí la justicia besó a la paz, porque en el momento que Él se hizo justicia por tu pecado, la paz vino sobre tu vida para que tú tengas una relación eterna de paz con el Padre en el nombre y en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, estos dos hombres en la cruz nos representan a todos nosotros. No los mires como separados de ti. Hay dos cosas que estos hombres tienen en común contigo y conmigo. Hay dos cosas que tienen contigo y conmigo. La primera es que todos somos culpables como ellos. Todos nosotros somos criminales como ellos son criminales. Y yo sé que algunos de ustedes me están mirando y diciendo, yo nunca le he robado ni un lápiz a una persona, pero has mentido. Yo nunca he mentido, pero has sentido odio. No, nunca has sentido odio. ¿Envidia? Nunca. ¿Celo? ¿Tampoco? ¿Nunca has dicho nada incorrecto? No. Ustedes mismos lo dicen, yo no he dicho nada. Pero cuando la Biblia describe cada uno de los deseos de la carne, nosotros podemos decir, qué bueno que este no, qué bueno que este no. Pero llegará un momento en que te tendrás que detener y decir, pero esto es mío. Y nosotros somos criminales como estos dos hombres. Di conmigo en esta mañana, en esta tarde casi ya, soy culpable. Vamos a asumir como si fuera el primer día, como si todavía no hubiésemos venido a la fe en Cristo, y asumamos esto. Él no nos salvó porque nosotros éramos buenos. Él nos salvó con todo y que nosotros éramos malos. Romanos 5:8, les dije la semana pasada, apréndanse de memoria Efesios 2:8 y 9. Ahora les digo, apréndanse Romanos 5:8. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún todavía siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Te pregunto, ¿Él esperó a que tú dejaras de ser pecador para salvarte? No, Él cuando todavía eras un pecador te salvó. Pero claro, eso no quiere decir que yo voy a seguir aumentando el pecado, Romanos 6, para que la gracia abunde. De ninguna manera. Porque ¿cómo puede pecar uno que ha muerto al pecado? Dice Pablo. Pero de que Él murió cuando tú y yo todavía éramos pecadores, es un hecho, porque nunca lo pudimos dejar de ser hasta que vino Cristo. Entonces, si ahora soy visto delante del Padre como uno que no es culpable, no es porque yo aprendí a no pecar, es porque el que no pecó murió en mi lugar para que yo viva en el lugar suyo. Él se dejó clavar en una cruz para que yo me siente en la silla de honor a la derecha de mi Padre. Y tú también. Lo segundo que tenemos en común con estos hombres es que todos merecemos justicia. Di conmigo, yo merezco la justicia. Yo merezco que la justicia de Dios caiga sobre mí. A alguien le dijo a un cristiano, tu teología, tu fe, tu Dios, tu gracia, tu salvación es injusta. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué es injusta? Sí, porque muchos iremos al infierno. Mira qué conciencia. Y solamente ustedes irán al cielo. Y este cristiano le dijo, ¿por qué tú le llamas injusta a esta decisión? ¿Qué hace un juez con alguien que es culpable? Y el hombre le dijo, aplicar una condena. Y entonces el cristiano le dijo,
Tú no pasarás en la eternidad separado de Dios porque Dios fue injusto contigo, sino porque fue justo. Tú pasarás la eternidad. Yo pasaré la eternidad con Cristo, no porque Dios fue justo conmigo, sino porque fue misericordioso. No es la justicia la que me llevará al cielo, es la justicia de Dios la que llevó a Cristo en mi lugar a la cruz. A mí me va a llevar su misericordia. Cuando yo me arrepiento y cuando yo reconozco por qué murió ese, no solamente para que sea un acto histórico y no solamente para que yo cuando esté en problema le ore. Él murió para que cuando yo le crea y le confiese el poder de la resurrección, que es el Espíritu Santo, venga a mi vida y forme la vida de Dios dentro de mí y comience a transformarme hoy y mañana más y pasado más y así sucesivamente, formando la vida del Hijo y aprendiendo a amar lo que antes odiaba y a odiar lo que antes amaba. Alex, pastor, pero el odio no es pecado. Cuando se trata de odiar al infierno y de odiar al pecado, te es permitido. En el sentido que creo que lo deben entender. Debo aborrecer, es la palabra bíblica, el pecado. Debo aborrecer la vida antigua. Y si ese deseo dentro de mí no existe, no he nacido de nuevo. Ahora, los dos hombres eran criminales. Digan conmigo, los dos. Y los dos nos representan. Ahí estamos tú y yo. Allí estamos en esos dos hombres. Todos criminales y todos merecemos justicia. Pero es allí donde la gracia hace entrada triunfal. Allí la gracia entra. ¿Saben? La gracia personificada es uno solo. Se llama Jesús. Y ahí en la gracia personificado está Dios, justicia, Dios misericordia, Dios todo por nosotros. Y hace su entrada triunfal. Y salva a uno de los dos. Salva a uno que no se lo merece. Pero tú tienes que entender algo. Hay tres cosas en ese hombre que marcaron la diferencia con el otro. Hay tres cosas en ese hombre que le permitieron ser un bendecido por la gracia de Dios. ¿Y qué fueron? ¿O cuáles fueron? La primera, a diferencia de su compañero, los dos eran criminales. Yo me imagino que se conocían y eran dos bandoleros que andaban juntos. Es más, yo creo que además de ser, en mi propia interpretación, además de ser dos ladrones, eran dos criminales en todo el sentido de la palabra, asesinos, que junto con Barrabás habían hecho un montón de locuras. Porque el que iban a crucificar en el medio con ellos dos era Barrabás, posiblemente el líder de los dos. Y Barrabás es quitado de la cruz para poner a Cristo. Y estos dos criminales que nos representan a todos nosotros están ahí en la cruz. Pero el segundo, tuvo algo que el primero no tuvo. Tuvo fe, y fe salvadora. Y te digo esto porque tuvo fe en Jesús. Y esto es clave para que la gracia se derrame en cualquier persona. Porque la Biblia dice que él le dijo al otro: ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. ¿Escuchaste eso? ¿Cómo llamó a Jesús? Lo llamó Dios. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque ahora estamos sufriendo la misma condena con Él. Vio en Jesús la doble naturaleza que todavía muchos no ven. Vio que Jesús, el hombre, era Jesús Dios, no dejando de ser uno o lo otro, sino ambas cosas en una persona para salvar a la humanidad. Y se llenó de una fe que, como Pedro cuando lo confesó como: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo cual quiere decir Dios en la carne, dice la Escritura, que es lo que significaba. El Señor le dijo: Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. ¿Ustedes creen que este hombre llegó a esta confesión por cuenta propia? No, fue el cielo que se movió en su corazón. Y surge una pregunta necesaria: ¿y por qué en el otro no? Y yo te pregunto con una respuesta en forma de pregunta: ¿y por qué crees que no? Porque la Biblia dice que la generación que Dios condenó con el diluvio fue una generación donde primero el Espíritu Santo contendió con ella. Y la palabra dice en Génesis 6: se cansó mi espíritu, dice el Señor, de contender con esta generación. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Van a morir en el diluvio y solamente se salvará Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas, y los animales que meteré en el arca, por la sencilla razón de que mi Espíritu Santo los estaba convenciendo de que se arrepintieran y no quisieron arrepentirse. Por lo tanto, hay un límite en el proceso y en el movimiento de Dios, y eso pasó en la cruz. Entendiendo las Escrituras y viendo que una cosa contesta a la otra, yo entiendo que hubo un movimiento del Espíritu Santo en las vidas de los dos. Pero mientras uno se llenó de incredulidad y de acusación, el otro se llenó de fe. El Espíritu de Dios se está moviendo en esta generación. El asunto es: ¿qué estamos nosotros haciendo con el movimiento de Dios dentro de nosotros? Lo segundo que hizo fue reconocer su culpa.
Porque no hacemos nada con solamente tener fe. Hay gente que tiene una fe increíble. Hay gente que no viene a la iglesia y tiene más fe que yo. Se les enferma un familiar y dicen, yo sé que mi Diosito me lo va a sanar. Y se lo sana. Y tú dices, ¿pero qué es esto? Yo sé que no me va a desamparar. Y le aparece el trabajo, el dinero, lo que sea. Tienen una fe increíble. Tienen algo que quedó impregnado en la esencia de ellos, que tiene que ver con creerle a Dios y a Jesús. Pero sin embargo nunca reconocen su culpa. Cuando tú le dices, oye, ¿por qué pasará la eternidad con Dios? Dice, porque nunca le he hecho mal a nadie. La respuesta típica. Porque mira si yo soy buena, que yo tenía 2 pares de zapatos nada más y le regalé el uno a la otra persona. ¿Tú has escuchado ese tipo de cosas? Porque hay una necesidad en el corazón del ser humano de probar que nos merecemos el cielo, de probar que nos merecemos la eternidad. Por eso el joven rico le dijo a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ir al reino de Dios? ¿Qué tengo que hacer para ir a la eternidad? Y Jesús le dijo, bueno, si se trata de hacer, cumple los mandamientos. Pero los he cumplido de mi juventud. De eso se trata. No es solamente hacer, es entregarte. Entrega todo lo que tienes. Toma todo lo que roba tu corazón, tu riqueza, y entrégaselo a los pobres. Y se fue entristecido, porque no se trataba de hacer, se trataba de ser. Y solamente se puede ser idóneo para la salvación cuando nosotros reconocemos que somos culpables y no nos podemos salvar a nosotros mismos. El ladrón le miró al otro y le dijo, en nuestro caso, el castigo es justo. ¿Cómo era el castigo para ellos? Justo. Este no se pelea con aquello de que Dios es injusto si me manda al infierno. No, él dice, si hoy, a pesar de todo lo que se está moviendo dentro de mí, de la opinión que tengo de este hombre, termino en lo más bajo del infierno, yo me lo merezco. ¿Y tú crees que el Padre de misericordia dejará a un ser humano con esa convicción allí en una cruz y luego en el infierno? Nosotros nos merecemos el castigo justo, sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Pero este, en cambio, no ha hecho nada malo. Él es sin pecado, Él es justo, Él es perfecto. Conociendo la deidad de Cristo, la perfección de Cristo, y a la misma vez está reconociendo la culpabilidad de ellos. Créeme, mira, yo tengo que ser muy insistente. Espíritu Santo, dame sabiduría para comunicar esto. Pueden tener mucho amor por la Biblia, amar cantar en la iglesia, pueden ser los mejores ofrendando en esta congregación, en cualquier iglesia. Si me estás mirando a través de las redes sociales y eres de otra congregación, puedes ser el mejor cristiano en tu congregación, pero si tú no te arrepientes, no pasarás la eternidad con el Señor, porque la fe salvadora es la suma de arrepentimiento y fe, y eso produce conversión. Nadie es convertido en otra persona si primero no se arrepiente y cree que solo Jesús es suficiente para pasar la eternidad con Dios y aquí y ahora tener una relación eterna con el Padre. Y es por eso que lo tercero que él hace, aparte de tener fe, de reconocer su culpa, es que le pidió ser salvo. Le pidió ser salvo porque Dios nos regaló la boca para algo. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la psicología moderna dice que los seres humanos solamente nos atrevemos a hablar aquello de lo cual estamos convencidos. Y él le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ustedes pueden ver en esta petición de ser salvo la fe. Pregunto, ¿dónde estaban estos 3 hombres? En una cruz. ¿Qué iba a pasar con ellos en cuestión de horas? Se iban a morir. Y este le está diciendo a Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Qué le está diciendo? Yo creo que tú eres Dios, yo creo que tú eres sin pecado y que por lo tanto la muerte no te puede retener más de lo permitido, porque tú tienes derecho a la resurrección. Y cuando resucites, por favor, resucítame contigo. Y cuando vayas de regreso a la casa del Padre, llévame a mí, aunque no me lo merezca. Y es allí cuando la gracia habla y le dice, Cristo le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El primero que entró después del acto de la muerte por nuestros pecados, el primero que entró a la presencia del Padre, de todos los redimidos que serían levantados del mismo lugar de los muertos. ¿Sabes quién fue? No fue Abraham, ni fue David, ni fueron ninguno. Porque era el trofeo de la gracia. Vengo trayendo junto conmigo al que no se lo merece, al criminal.
Y yo oro que en esta generación veamos los criminales más grandes proclamar que necesitan arrepentirse y confesar que necesitan ser salvos. Yo oro ver entrar a la presencia del Señor aquellos que hoy son criminales, pero que mañana serán salvos por la gracia de Dios. Te pregunto, ¿merecía este hombre ese premio? No, quien merecía el premio era Jesús. Y Jesús está premiando en la cruz con lo que vino a hacer, salvar a los hombres del pecado. Absolutamente no merecía la salvación. Pero el ladrón entendió algo. No era por causa de sus méritos que pedía gracia. Era por causa de los méritos de Jesús que él apelaba a la gracia de Dios. ¿Por qué tú crees que pasarás la eternidad con Dios? ¿Porque creciste en la iglesia? Puedes haber crecido en la iglesia y morir separado de Dios. ¿Por qué tú crees que pasarás la eternidad con Dios? Porque cantabas apasionadamente. La música le puede mover las emociones y los sentimientos a los cristianos a un nivel más profundo del espíritu, pero también a los que no son cristianos. Nosotros hemos traído a la iglesia o llevado con nosotros a eventos cristianos personas que no son cristianos y escuchaban nada más el sonido del drum y del bajo y de la guitarra y empezaban. Y nosotros decíamos, ¿está alabando a Dios? No, simplemente le gusta la música, es bailadora. No se movió el espíritu en su corazón. La música en la iglesia tiene sentido solamente para los salvos, porque tomamos conciencia de que al mover nuestros cuerpos, si lo hacemos, levantar nuestras manos y nuestras voces, no es porque nos estamos emocionando con una melodía, es porque está moviéndose el Espíritu Santo dentro de nosotros y estamos dándole alabanza al Señor. Y parece lo mismo, pero no es igual. Eso la gente se confunde y dice, ¿qué carnal? No, aquí no hay carnalidad si sale del Espíritu. Pero hay gente que por el contrario viene a la iglesia y dice, me gustó la melodía. O como alguien decía, recuerdo en nuestra iglesia en Cuba, yo no quisiera irme de este lugar. ¿Por qué? Porque siento una paz tan grande en este lugar que no la encuentro en mi casa. Y siempre le decíamos a esas personas, pero usted puede tenerla en casa. Porque la paz no es algo, la paz es alguien. Él es el príncipe de paz. Y si lo recibes, te lo llevarás a casa y te lo llevarás al supermercado y te lo llevarás al carro y te lo llevarás contigo por la eternidad. Pero mucha gente quiere lo que encuentra en la iglesia por un ratito. Es como el que va al mercado y no compra nada. Nosotros, Juan y yo, como en México, no teníamos un centavo, ni un kilo prieto, decimos los cubanos. Cuando vivimos en México hace 21 años atrás. Y nosotros decíamos, tenemos hambre. ¿Y sabemos qué hacíamos? Vámonos al Superama, que era un supermercado espectacular que había allí cerca donde vivíamos, en Lomas Verdes. Porque ponían unas mesitas donde había unas muestras de comida espectaculares. Y nosotros entonces llegábamos y decíamos, ¿puedo probar el jamón? Sí, cómo no. Ese pollo lo puedo probar. Cuando habíamos almorzado, regresábamos a clases en el seminario con la barriga llena. ¿Almorzaron? Claro que sí. Pero no nos llevamos ni una compra. Y así mucha gente que viene hoy a la iglesia. Prueban de lo que hay, pero no te lo llevaste. No es lo mismo tú salir con las bolsas llenas del supermercado y el jamón que probaste ahora es tuyo. Y el pollo que probaste ahora es tuyo. Ahora lo vas a tener en tu casa, ahora te pertenece. Y hay gente que viene y prueba y se queda con lo que probó, pero necesitan llevárselo. Yo un día decidí que lo que yo probé en Cristo no era solamente un probar. Por eso dice Hebreos 6, algunos probando del don celestial perderán todo lo que probaron, porque se conformaron con probar y no con comerse la salvación hasta que les transformó la vida. Matt Chandler, un predicador de Texas, escritor, él dice, cuando Dios te salva, Él no lo hace porque le diste permiso, Él lo hizo porque Él es Dios. ¿Quién le puede decir a Dios que no salve a quien quiere salvar? Él lo hace porque Él es Dios. Y no es un acto de injusticia, es un acto de misericordia y de gracia. Pues entonces pidámosle misericordia y gracia, arrepintiéndonos de corazón, dejando al Espíritu Santo provocar el don de la fe en nosotros. John Newton, el autor del himno Amazing Grace, Sublime Gracia, dijo, no soy lo que debo ser, tampoco soy lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios, yo no soy lo que solía ser. Yo no soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser. ¿Alguno se identifica con él? Porque yo todos los días digo, Padre, todavía no soy la persona que quiero ser. Todavía no soy la persona que debo ser. Pero por la gracia de Dios, junto con John Newton, digo, pero yo no soy lo que solía ser. ¿Y sabes por qué? Porque no me autotransformé. No fueron palabras positivas que me cambiaron la mente. No fue un terapeuta que me enseñó el psicoanálisis. No fue ninguna de esas técnicas humanas que tienen cierto grado de funcionamiento. Fue el Espíritu Santo llevándome a la transformación, porque solo recibe al Espíritu el que ha nacido de nuevo.
La gracia de Dios es mucho más que una teología. La gracia de Dios es vida. La gracia de Dios es la esencia de nuestra fe. Es por la gracia de Dios, la salvación que tú y yo no merecíamos y que nos fue entregada en Cristo, que podemos pasar la eternidad con Dios. La pregunta del Señor es: ¿estás pisoteando mi gracia? Creo que hay una generación que está pisoteando la gracia de Dios, malinterpretando la gracia de Dios y rebajándola, como decía Dietrich Bonhoeffer, el teólogo alemán que murió en la Segunda Guerra Mundial. Y creo que escribió un libro con ese título, La gracia barata. Dice, no abarates la gracia. No hagas de la gracia algo que te dé a ti, insisto, como dije al principio, un permiso para vivir tu vida a tu antojo. Haz de la gracia la libertad de Dios para vivir alejado de lo que Él vino a conquistar y que tú conquistaras: tu propio pecado y tu propia naturaleza. ¿Sabes qué es ser salvo? Salvo es ser salvos de nosotros mismos por la gracia de Dios y por el poder de la salvación en el nombre de Jesús y en la fuerza del Espíritu Santo, que ya no tenemos que vivir dependiendo de lo que nosotros deseamos, sentimos o queremos, sino de lo que Él desea y de lo que Él quiere para nosotros. Un verdadero hijo de Dios ama la voluntad de Dios. Jessica, ¿quieres subir? Vamos a prepararnos para cerrar. Muchachos, levanten la música un momento en lo que nos preparamos para adorar a Dios y tú te pones de pie.